Mi hijo se casó con una mujer que solo buscaba su dinero. Nunca me atreví a decirle nada. Y fue una suerte que no lo hiciera. Porque cuando mi esposo falleció y yo heredé $4 millones, fue ella quien me envió un mensaje que me heló la sangre. Fue entonces cuando decidí darle una sorpresa. Qué bueno que estás aquí. Acompáñame hasta el final de mi historia. Y, si quieres, dime desde qué ciudad me escuchas. Me encantaría saber hasta dónde ha viajado mi voz. Me llamo Gilda. Tengo 61 años y jamás imaginé que a esta edad tendría que aprender a estar sola. Pero aquí me encuentro. Han pasado 3 semanas desde el funeral de mi esposo, Harold, y todavía intento comprender cómo la vida puede desmoronarse en un instante. Harold se fue un martes por la mañana, víctima de un infarto fulminante. Estaba en la cocina, con su taza de café y el periódico, como cualquier otro día, cuando, de repente, se desplomó. No hubo tiempo para un adiós. 35 años de matrimonio, borrados en un solo segundo. Lo que más me duele no es solo su ausencia, sino descubrir la verdadera cara de algunas personas tras su muerte. Sobre todo me refiero a Laura, la esposa de mi hijo George. Ella tiene 28 años. Mi hijo, 32. Llevan 3 años casados. Desde el primer momento en que la vi, una voz en mi interior me advirtió que algo en ella no era auténtico. Era su sonrisa, siempre demasiado perfecta. Su forma de hablar, tan calculada que parecía ensayada. Pero George estaba tan ciego de amor que preferí callar. No quería convertirme en la suegra entrometida que sabotea la felicidad de su hijo. En pleno funeral, mientras mi alma se rompía llorando al hombre de mi vida, Laura no dejaba de merodear a mi alrededor, preguntando por los papeles, por los documentos importantes. No una, ni 2 veces. Cada vez que alguien se me acercaba para darme el pésame, ella aparecía a mi lado, insistiendo en si Harold había dejado todo en orden. Gilda, me decía con esa voz meliflua que yo ya conocía de sobra. Sabes que George y yo estamos aquí para ayudarte con todo el papeleo. No tienes que preocuparte por nada. Yo, agotada por el dolor, solo asentía, pero veía con una claridad aterradora lo que estaban haciendo. Mientras los amigos de Harold compartían anécdotas entrañables, Laura calculaba. Mientras sus hermanos me abrazaban prometiéndome que siempre sería de la familia, ella investigaba. Y mi pobre George, sumido en su propia pena, no se daba cuenta de nada. Mamá, Laura solo intenta ayudar. Me decía cuando yo le insinuaba que era demasiado pronto para hablar de herencias. Solo quiere asegurarse de que estés protegida. Protegida. Esa palabra resonó en mi cabeza, porque yo sabía que la única persona a la que Laura quería proteger era a sí misma. Una semana después, mientras intentaba poner orden en el armario de Harold, decidiendo qué hacer con su ropa, sonó el teléfono. Era el señor Peterson, nuestro abogado de toda la vida. Señora Miller, dijo con voz solemne, necesito que venga a la oficina para la lectura del testamento. Hay ciertos asuntos que debo explicarle en persona. Al llegar, el señor Peterson cerró la puerta de su despacho y me invitó a sentarme. Su expresión era extraña, como si no supiera cómo darme la noticia. Gilda, comenzó, llamándome por mi nombre de pila, como siempre. Harold era extremadamente meticuloso con sus finanzas. Mucho más de lo que usted imaginaba. Me entregó un sobre abultado. Al abrirlo, sentí que me fallaban las fuerzas.
Harold había estado invirtiendo en secreto durante décadas. Acciones, bonos, propiedades cuya existencia yo desconocía. La herencia ascendía a un total de $4 millones. ¿4 millones? Repetí, y las palabras sonaron ajenas en mi boca. Pero ¿cómo es posible? Si siempre vivimos de una forma tan sencilla. El señor Peterson sonrió con amargura. Una vez me dijo que su único objetivo era garantizarle una vejez sin ninguna preocupación. Trabajó toda su vida pensando en usted. Salí de allí en estado de shock. De camino a casa, mi mente era un torbellino. Harold, mi Harold, había construido un futuro para mí en silencio, y yo nunca lo supe. Pero junto a la inmensa gratitud, una certeza helada comenzó a abrirse paso. Laura, de algún modo, ella ya lo sabía. Esa misma tarde, como si los hubiera invocado, George y Laura aparecieron en mi puerta. No traían rostros de consuelo. Laura llevaba esa expresión que yo había aprendido a identificar, la de quien está a punto de cerrar un trato. «Mamá», dijo George, «Laura cree que deberíamos hablar del futuro, de cómo vas a manejar todo esto tú sola». Laura se adueñó del sofá de mi sala, cruzó las piernas y me clavó la mirada. «Gilda, entiendo que esto debe de ser abrumador para ti. Ser responsable de tanto dinero a tu edad». El corazón se me detuvo. Yo no le había contado la cifra a nadie. Ni siquiera a George. El señor Peterson me había pedido discreción. Pero ella lo sabía. «No sé de qué estás hablando», respondí, esforzándome por mantener la calma. Laura sonrió, pero en su sonrisa no había amabilidad, solo la suficiencia de quien se sabe con ventaja. «Gilda, no tiene sentido fingir. Estas cosas se acaban sabiendo. La gente habla». George la miró, desconcertado. «¿De qué estáis hablando?» «Tu madre ha heredado una suma considerable, cariño», le dijo ella, posando una mano en su brazo. «Y estamos preocupados. Una mujer mayor, sola, con semejante responsabilidad. Podría ser peligroso». Sus palabras fueron como una bofetada en mi propia casa. Allí estaba yo, siendo tratada como una anciana senil e incapaz por una mujer que apenas llevaba 3 años en la familia. Una mujer que, de alguna manera, había obtenido información confidencial sobre mi patrimonio. «Creo que ya podéis iros», dije poniéndome en pie. «Necesito tiempo». George parecía confundido, pero Laura no se inmutó. «Gilda, solo queremos ayudar. George y yo hemos pensado que quizás sería bueno si...» «Váyanse», repetí, esta vez con una firmeza que no admitía réplica. Cuando se fueron, me quedé de pie en mitad de la sala vacía, sintiendo cómo las piezas del rompecabezas se encajaban en mi mente. Laura sabía de los 4 millones. Laura tenía un plan. Y mi hijo, mi querido George, era solo un peón en su tablero. Por primera vez desde la muerte de Harold, no sentí solo dolor. Sentí algo mucho más peligroso. Claridad. Esa noche, sentada en la cama que había compartido con mi esposo durante décadas, tomé una decisión. Si Laura quería jugar, jugaríamos. Pero las reglas, esta vez, las iba a poner yo. El mensaje llegó a las 7 de la mañana. Yo estaba intentando encontrar un vestigio de normalidad en mi café matutino cuando el teléfono vibró. Era de Laura. «Gilda, sé perfectamente cuánto has heredado. No seas egoísta.
George es tu único hijo y yo soy su esposa. Tenemos que hablar seriamente sobre el futuro de esta familia. Leí el texto 3 veces. La rabia fría y afilada me recorrió por dentro. No había un saludo, ni una palabra de consuelo por mi luto. Solo una exigencia directa. Una amenaza apenas velada. ¿Cómo demonios sabía la cantidad exacta? El señor Peterson había insistido en la confidencialidad. Solo él, el banco y yo conocíamos los detalles. Me vestí a toda prisa y conduje hasta su despacho. Necesitaba respuestas. ¿Alguien más ha preguntado por la herencia de Harold? Le pregunté sin rodeos. El señor Peterson frunció el ceño. Pues... sí. Su nuera llamó ayer por la tarde. Dijo que usted la había autorizado para solicitar información, porque estaba demasiado abrumada para encargarse de todo. Sentí un golpe en el estómago. Yo nunca he autorizado tal cosa. «Oh, Dios mío», murmuró él, palideciendo. Sonaba tan convincente. Dijo que usted estaba sufriendo una crisis nerviosa y que George le había pedido que se hiciera cargo. ¿Y qué le dijo usted exactamente? Solo le confirmé el montante total de la herencia. Yo pensé que... Lo siento muchísimo, Hilda. Ha sido una falta imperdonable por mi parte. Salí de allí sintiéndome traicionada por todos los frentes. Laura no solo había mentido, sino que había puesto en duda mi salud mental para conseguir lo que quería. Y lo peor, le había funcionado. Al llegar a casa, tenía otro mensaje suyo. Espero que hayas reconsiderado tu actitud. George y yo iremos a cenar esta noche. Hay que resolver esto como adultos. No era una invitación. Era una citación. Pasé el resto del día atando cabos, recordando todas las señales que había ignorado durante 3 años. La forma en que Laura siempre sacaba el tema del dinero en las cenas de Navidad. Cómo insistió en que George le diera acceso a su cuenta bancaria. Cómo, poco después de casarse, empezó a hablar de inversiones familiares y planificación financiera. Todo había sido una larga y metódica preparación para este momento. Llegaron a las 6 en punto. Esta vez, Laura no traía su sonrisa postiza. Venía armada con una carpeta y una actitud que dejaba claro que esto era una negociación. «Hilda», dijo sentándose sin que la invitara. «He estado investigando las mejores formas de gestionar herencias de este calibre. Hay muchos riesgos si no se hace bien». George, a su lado, parecía un actor secundario en su propia vida. «Mamá, Laura me ha estado ayudando a entender todas estas cosas de las finanzas. Es muy complicado». «¿Qué cosas?», pregunté, manteniendo la voz neutra. Laura abrió su carpeta. «Bueno, para empezar, los impuestos de sucesión. Podrías perder hasta un 40% si no lo planificas. Luego está la inflación, las inversiones volátiles». Mientras hablaba, me di cuenta de algo que me heló la sangre. Se había preparado para esto a conciencia. Usaba terminología financiera, citaba estadísticas, conocía las leyes fiscales. No era una nuera preocupada, era una depredadora que había olido hasta su presa. «Y luego está tu edad», continuó, con una falsa compasión que me revolvió el estómago. «Gilda, los 61 años son una edad vulnerable. Podrías desarrollar demencia, problemas de memoria. Sería terrible que tomaras una decisión financiera de la que luego te arrepintieras». «Laura tiene razón, mamá», intervino George, y sentí cómo se rompía algo más dentro de mí. «Quizás sería mejor si nosotros te ayudáramos a gestionar una parte del dinero.
No todo, claro, pero lo suficiente para asegurar que esté bien invertido. Ahí estaba, la propuesta real. No querían ayudarme, querían el control. ¿Y cuánto consideráis que sería suficiente?, pregunté. Laura y George intercambiaron una mirada ensayada. Bueno, dijo ella, habíamos pensado que 2 millones sería una cantidad razonable para que George y yo la administremos. Tú te quedarías con los otros 2 para tus gastos, y nosotros nos aseguraríamos de que el resto crezca para el futuro de la familia. 2 millones de dólares, la mitad de la herencia de mi marido. Y lo decían como si me estuvieran haciendo un favor. ¿Y si no estoy de acuerdo? La máscara de Laura se agrietó por un instante. Bueno, Gilda, espero que seas razonable. George es tu único hijo. Cuando tú ya no estés, todo será suyo de todos modos. Esto es solo una forma de adelantar las cosas. Cuando tú ya no estés. Lo dijo sin el menor reparo, hablando de mi muerte como de un trámite inminente. Necesito pensarlo, les dije. Por supuesto, replicó ella, cerrando su carpeta con aire de victoria. Pero no tardes mucho. Estos asuntos financieros no pueden esperar. Cuando se marcharon, me quedé en la cocina, sintiendo cómo mi mundo se reconfiguraba. Laura no solo quería mi dinero, había convertido a mi propio hijo en su cómplice. Se había pasado 3 años estudiándome, esperando el momento perfecto. Pero había cometido un error, uno garrafal. Había asumido que yo era una viuda indefensa, demasiado hundida en el dolor para ver su juego. Esa noche, tomé mi segunda gran decisión. Si Laura quería jugar a la manipulación financiera, yo iba a demostrarle quién era la maestra. Saqué mi portátil y empecé a buscar. Necesitaba saberlo todo sobre ella. Su pasado, sus finanzas, sus secretos. Porque si algo he aprendido en 61 años, es que la gente que manipula con tanta destreza siempre tiene algo que ocultar. Y yo estaba dispuesta a encontrarlo. 2 días después de aquella cena infame, decidí hacer algo que Laura jamás esperaría. Darle exactamente lo que quería. O al menos, eso es lo que ella iba a creer. La llamé a las 9 de la mañana, impostando el tono más frágil y vulnerable que pude. Laura, querida, he estado pensando mucho en lo que dijisteis. Y tenéis razón. Esto es demasiado para mí. Pude oír la sonrisa de triunfo al otro lado de la línea. Oh, Gilda, me alegro tanto de que lo entiendas. George y yo solo queremos lo mejor para ti. ¿Podrías venir esta tarde? Me gustaría que habláramos de los detalles. Llegó ahí a las 2 en punto. Sola, radiante, con su inseparable carpeta bajo el brazo. Pero esta vez se la veía más relajada, más confiada. Creía que había ganado la partida. Gilda, has tomado la decisión correcta, dijo, sentándose en el sofá como si ya fuera la dueña. He hablado con varios asesores y creo que podemos hacer que esos 2 millones crezcan de forma espectacular. Mientras ella desgranaba su plan, yo mantenía mi expresión de anciana confusa y agradecida. Pero por dentro, mi mente trabajaba a toda velocidad. Las últimas 48 horas de investigación me habían dado la munición que necesitaba. Suena maravilloso, querida, le dije. Pero antes de firmar nada, hay una cosita que me tiene preocupada. Su sonrisa titubeó. ¿Qué cosa? Bueno, es que George mencionó algo sobre unas deudas que tenéis, algo de unas tarjetas de crédito. La vi tensarse de inmediato. Oh, eso no es nada,
los gastos habituales de una pareja joven. Pero yo había hecho los deberes. Había llamado a mi sobrina Marta, que trabaja en un banco, y le había pedido un favor. Con discreción, Marta me había confirmado mis sospechas. George y Laura acumulaban más de $80,000 en deudas. Claro, claro, dije, fingiendo alivio. Pero se me había ocurrido, ya que vamos a ser socias en esto, quizás sería bueno liquidar esas deudas primero. No tiene sentido intentar que el dinero crezca si por otro lado estáis pagando unos intereses tan altos, ¿no te parece? Los ojos de Laura brillaron con una codicia que me dio náuseas. Bueno, eso sería muy generoso por tu parte, Hilda. ¿Cuánto necesitaríais exactamente?, pregunté, sabiendo la respuesta de antemano. Calculo que con todo incluido, unos $100,000 bastarían para dejarnos completamente a flote. $100,000, 20,000 más de la deuda real. Estaba inflando las cifras, por supuesto. Perfecto, repliqué. Pero tengo una condición. La sonrisa se le petrificó en los labios. ¿Una condición? Necesito ver todos los extractos de las deudas. Facturas, balances... todo. Era una de las máximas de mi Harold. Es crucial entender exactamente a dónde va el dinero. Laura se removió, incómoda, en su asiento. Gilda, no creo que sea necesario que te abrumes con esos detalles. Oh, pero insisto, dije, manteniendo un tono tan dulce como firme. Si voy a invertir una suma tan considerable en el futuro de mi familia, necesito estar plenamente informada. Durante los siguientes 20 minutos, Laura desplegó un abanico de excusas para convencerme de que los detalles eran irrelevantes, que debía confiar en la familia, que estaba complicando las cosas sin necesidad. Pero me mantuve inamovible, ocultando mi satisfacción tras una máscara de abuela solícita. Finalmente, accedió a traerme los documentos al día siguiente. Cuando se marchó, me permití sonreír por primera vez en semanas. Laura había mordido el anzuelo. Lo que ella ignoraba, sin embargo, era que yo ya poseía la información que tan reticentemente prometía entregarme. Esa misma tarde, volví a llamar a Marta. Necesito otro favor, le dije. Quiero que rastrees el origen exacto de esos $80,000. El descubrimiento de Marta me dejó sin aliento. De los $80,000 de deuda, más de 30,000 habían sido gastados exclusivamente por Laura. Viajes de los que George no tenía ni idea. Compras en boutiques de lujo. Y lo más impactante, había que estado enviando dinero de forma regular a una cuenta en Nevada. ¿Nevada?, le pregunté a Marta. Sí, tía Hilda. Transferencias mensuales de $500 durante los últimos 2 años. Siempre el día 15 de cada mes. $500 mensuales. $12,000 en total, que Laura había estado enviando en secreto a Nevada, mientras mi hijo se ahogaba, en deudas. Esa noche no pude dormir. Pero esta vez no fue por el dolor del luto, sino por la adrenalina del descubrimiento. Laura tenía secretos financieros que ni siquiera George conocía. Al día siguiente, Laura apareció con una carpeta mucho más delgada de lo que yo esperaba. Aquí están todos los documentos, dijo, evitando mi mirada. Revisé los papeles con cuidado. Estaban todos: las tarjetas de crédito, los préstamos, las facturas. Pero faltaba algo. No había ni rastro de las transferencias a Nevada. Laura, dije con suavidad, hay algo que no entiendo. Según mis cálculos, estos documentos suman unos $68,000, no $80,000.
Su rostro perdió todo color. Bueno, tal vez me equivoqué con el total. ¿Y qué me dices de estas transferencias mensuales a Nevada? Inquirí, deslizando sobre la mesa los registros que Marta me había conseguido. El silencio que se instaló en la sala fue tan denso que resultaba ensordecedor. Laura me clavó la mirada, sus ojos viajando de la confianza a la paranoia en un instante, como si acabase de ver a un fantasma. ¿Cómo has conseguido eso?, susurró. Laura querida, dije manteniendo la calma, si vamos a ser socias en esto, necesito saber toda la verdad. ¿A quién le has estado enviando dinero en Nevada? Se levantó bruscamente, recogiendo sus papeles. Esto es una invasión de la privacidad. No tienes ningún derecho a investigar mis finanzas. Pero sí tengo derecho a investigar antes de entregarle $100,000 a alguien, repliqué. ¿No te parece razonable? Se dirigió hacia la puerta, pero antes de salir se giró. Su máscara se había desvanecido por completo. La mujer dulce y preocupada había sido reemplazada por alguien que parecía capaz de cualquier cosa. ¡Kilda!, siseó con una voz gélida que jamás le había oído. No sabes dónde te estás metiendo. Sería mejor para todos que, simplemente, cooperaras. ¿Es una amenaza?, pregunté. Es un consejo, replicó, y salió cerrando la puerta con un portazo que retumbó en toda la casa. Me quedé de pie en mitad del salón, con el corazón latiéndome a toda prisa. Laura acababa de mostrar su verdadera cara, y era mucho más peligrosa de lo que había imaginado. Pero también había cometido un error crucial. Al amenazarme, había confirmado que sus secretos iban mucho más allá de unas simples deudas. Y ahora, yo sabía que esos secretos estaban en Nevada. Esa tarde, llamé a un investigador privado que Harold había contratado años atrás. Necesito que averigüe todo lo que pueda sobre una mujer llamada Laura Henderson, le dije, dándole todos los detalles que tenía. ¿Incluyendo su historial en Nevada?, preguntó. Especialmente su historial en Nevada. El juego había comenzado de forma oficial, y Laura acababa de demostrar que estaba dispuesta a jugar sucio. Pero lo que no sabía era que yo llevaba mucho más tiempo que ella aprendiendo las reglas. El investigador privado me llamó 5 días después. Su voz sonaba tensa. Señora Miller, necesitamos vernos en persona. Lo que he encontrado sobre Laura Henderson es, digamos, complicado. Nos reunimos en un café discreto al otro lado de la ciudad. Rick Lawson era un hombre de unos 50 años, con el aspecto de quien ha visto demasiado en su trabajo. Cuando se sentó frente a mí, su expresión me hizo prepararme para lo peor. Señora Miller, comenzó, abriendo una gruesa carpeta. Laura Henderson no es quien dice ser. Contuve el aliento. ¿Qué quiere decir? Su verdadero nombre es Laura Richmond. Antes de casarse con su hijo, estuvo casada en Las Vegas con un hombre llamado Thomas Richmond. Un viudo de 63 años, con una fortuna considerable. Las piezas comenzaron a encajar en mi mente como un rompecabezas macabro. ¿Qué ocurrió con ese matrimonio? Rick deslizó sobre la mesa varias fotografías y documentos. Thomas Richmond murió de una sobredosis accidental de su medicación para el corazón, 8 meses después de casarse con Laura. Ella que heredó $300,000 y la casa. Sentí que el suelo se tambaleaba bajo mis pies. ¿Sobredosis accidental? Oficialmente sí, pero hubo una investigación.
La familia de Thomas sospechaba de ella, sobre todo porque lo había estado presionando para que cambiara el testamento justo antes de morir. Sin embargo, nunca pudieron probar nada. Rick continuó pasando documentos. Tras la muerte de Thomas, Laura vendió la casa, cogió el dinero y desapareció de Nevada. Eso fue hace 5 años. 3 años después, apareció aquí y conoció a George. ¿Y el dinero que envía a Nevada? Pagos a un abogado llamado Mitchell Barnes. Le ha estado pagando $500 al mes desde que se casó con su hijo. Al principio no quería hablar, pero finalmente admitió que Laura le paga para que guarde silencio sobre ciertos aspectos de su pasado. Las manos me temblaban mientras sostenía las fotografías. Una mostraba a Payakura en su primera boda, sonriendo radiante junto a un hombre mayor de aspecto frágil. Otra la mostraba en el funeral, vestida de negro, pero con una expresión que no era de dolor, sino de alivio. «Hay más», dijo Rick. «He estado investigando sus actividades desde que llegó aquí. Laura ha estado acumulando deudas deliberadamente, pero no por compras impulsivas. Ha estado invirtiendo en seguros de vida y pólizas que la beneficiarían si algo le ocurriera a George». Se me heló la sangre. «¿Qué tipo de pólizas?» «Un seguro de vida de $500,000 a nombre de George. Una póliza de incapacidad. Incluso un seguro de accidentes. Todo sin que él lo supiera, falsificando su firma en varios documentos. Ahora todo encajaba. Laura no solo codiciaba mi herencia, estaba orquestando un plan infinitamente más siniestro. ¿Ha encontrado alguna prueba de que esté planeando algo contra George?» Rick vaciló antes de responder. «Ninguna prueba directa, pero sí algo más. Laura ha estado investigando sobre medicamentos para la presión arterial y sus interacciones. George toma medicación para la hipertensión, ¿cierto?» Asentí, sintiendo náuseas. George sufría de presión alta desde los 25. También ha estado comprando medicamentos de venta libre que pueden ser peligrosos si se combinan con la medicación de George. Siempre en farmacias distintas. Siempre pagando en efectivo. Me levanté de la mesa, mareada. «Tengo que advertir a George». «Señora Miller». Rick me detuvo, sujetándome suavemente del brazo. Si se enfrenta a ella ahora, podría acelerar cualquier plan que tenga. Necesitamos pruebas más sólidas, algo que convenza a George de que su esposa es un peligro. Tenía razón. George estaba tan ciego de amor que probablemente pensaría que yo lo estaba inventando todo, víctima de los celos o la senilidad. ¿Qué sugiere? Necesitamos atraparla en el acto, hacerle creer que va ganando, mientras documentamos cada uno de sus movimientos. Esa noche no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía la sonrisa de Laura. Esa misma sonrisa que ahora sabía que había usado para seducir y posiblemente matar a otro hombre. A la mañana siguiente, Laura me llamó como si nada hubiera pasado. «Kilda». Su voz había regresado a su tono dulce y manipulador. He estado pensando en nuestra conversación. Quizá reaccioné de forma exagerada. ¿Podríamos empezar de nuevo? «Por supuesto, querida», respondí, luchando por mantener la voz firme. «Yo también he estado pensando. Creo que tienes razón sobre las inversiones». «Maravilloso. ¿Qué te parece si George y yo vamos a cenar esta noche? Podemos hablarlo todo con calma». Colgué e inmediatamente llamé a Rick. «Necesito que instales equipos de grabación en mi casa», le dije. «Laura viene esta noche
y tengo el presentimiento de que va a revelar más de lo que pretende. Rick llegó 2 horas después con un equipo discreto. Son completamente invisibles, me explicó mientras instalaba diminutos dispositivos en el salón y la cocina. Todo se graba directamente en mi oficina, así que, aunque sospeche, no encontrará nada. A las 6, George y Laura llegaron. Él parecía más delgado y pálido, pero Laura estaba radiante, ataviada con un vestido nuevo y unas joyas que probablemente costaban más que el sueldo mensual de mi hijo. «Mamá», dijo George, abrazándome. «Laura me ha contado el malentendido. Me alegro de que lo hayáis resuelto». «Solo fue un pequeño desacuerdo», terció Laura, sonriéndome de un modo que me produjo un escalofrío. Las familias a veces tenemos distintas perspectivas sobre el dinero. Durante la cena, Laura desplegó todo su arsenal de manipulación. Halagaba a George. Me trataba como a una anciana adorable pero algo confusa, y hablaba de nuestro futuro como familia. «He estado pensando», dijo mientras cortaba su pollo, «que quizás sería bueno que George tuviera acceso directo a parte de tu herencia, Gilda. Solo en caso de emergencia, claro». «¿Qué tipo de emergencia?», pregunté. Laura y George intercambiaron una mirada que me puso en alerta. «Bueno, a nuestra edad nunca se sabe», dijo Laura, midiendo sus palabras. «George podría necesitar tomar decisiones rápidas sobre tus cuidados médicos o la casa». «Es solo una precaución, mamá», añadió George. «Como un poder notarial limitado». Ahí estaba. Querían acceso legal a mi dinero y a mis decisiones médicas. Con eso, Laura podría controlar mi vida y, llegado el caso, mi muerte. Suena razonable, mentí. ¿Qué tendría que hacer? A Laura se le iluminó el rostro. «Oh, es muy simple. Solo tienes que firmar unos documentos que ya he preparado. Una amiga mía es notaria. Podríamos hacerlo mañana mismo. Por supuesto que ya los tenía preparados. Probablemente desde la muerte de Harold». «¿Y George está de acuerdo con toda esa responsabilidad?», pregunté mirando a mi hijo. «Claro», dijo él, aunque algo en su expresión me indicó que no entendía del todo lo que estaba aceptando. Laura ha sido muy paciente explicándomelo todo. Dice que es importante que aprenda a manejar estas cosas, especialmente con el dinero que has heredado. Mientras George hablaba, noté cómo Laura lo observaba con una intensidad que me aterró. No era la mirada de una esposa enamorada. Era la de alguien que evalúa un activo. «Bueno», dije finalmente, «supongo que tendré que confiar en el juicio de mi hijo». Laura prácticamente ronroneó de satisfacción. «Gilda, has tomado la decisión correcta. George y yo nos aseguraremos de que nunca tengas que preocuparte por nada». Cuando se fueron, me quedé sentada en la cocina, sintiendo el peso de lo que acababa de presenciar. Laura no solo quería mi dinero, quería el control total. Y probablemente planeaba eliminarnos a ambos una vez que tuviera acceso legal a todo. Pero había cometido un gran error. En su exceso de confianza, había revelado sus planes con demasiada claridad. Y todo había quedado grabado. Esa noche, Rick me llamó. «Lo tenemos todo», dijo. «Pero necesitamos más. Necesitamos pruebas de que planea hacer daño físico». «¿Y cómo conseguimos eso?» «Mañana, cuando vaya a firmar esos documentos, tengo un plan. Pero requerirá que usted interprete el papel de la anciana confundida que ella cree que es. ¿Está dispuesta?» Miré la fotografía de Harold sobre mi mesilla, sintiendo su presencia a mi lado. «Estoy lista».
le dije a Rick. Laura ya que había jugado a este juego antes, y había ganado. Pero esta vez se enfrentaba a alguien que tenía algo que ella nunca poseería. Una familia por la que de verdad merecía la pena luchar. A la mañana siguiente, me desperté con la certeza de que ese día todo cambiaría. Rick había pasado la noche instalando equipos adicionales y preparando su plan. Cuando llegó a las 8, trajo consigo a una mujer que presentó como la detective Martínez. «Señora Miller», dijo la detective, «lo que vamos a hacer hoy podría ser peligroso. Si en algún momento se siente amenazada, use esta palabra clave. Harold. Diga Harold en cualquier contexto y entraremos de inmediato». «¿Mete?» Me entregó un pequeño dispositivo que parecía un audífono. «Esto nos permitirá escuchar todo en tiempo real. Rick estará en una furgoneta ahí fuera y yo en la casa de al lado, que casualmente está vacía». A las 10 en punto, Laura llegó sola. Me sorprendió. «¿Dónde está George?», le pregunté. «Oh, tuvo que irse a trabajar temprano», respondió con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. «Pero no te preocupes, él ya revisó los documentos anoche. Está completamente de acuerdo». Algo en su tono me hizo sospechar que George no sabía nada de esta reunión. Laura sacó una gruesa carpeta de su bolso. «Aquí están los papeles. He marcado dónde tienes que firmar». Mientras fingía revisar los documentos, me di cuenta de que eran mucho más extensos de lo que esperaba. No solo le daban a George poder sobre mis finanzas y decisiones médicas, sino que también transferían la propiedad de mi casa a su nombre, en caso de incapacidad mental o física. «Laura», dije intentando sonar confusa, «hay demasiadas páginas aquí. ¿Estás segura de que todo esto es necesario?» «Oh, sí, Hilda. Es el procedimiento estándar. Solo queremos asegurarnos de que estés completamente protegida». «¿Protegida?». De nuevo esa palabra, sonando a hueco en sus labios. «¿Y si cambio de opinión más tarde?», pregunté, fingiendo la zozobra de una anciana. Laura se tensó ligeramente. «Bueno, una vez firmados, estos documentos son legalmente vinculantes. Sería muy difícil modificarlos». «¿Difícil o imposible?», inquirí. «Prácticamente imposible», admitió ella, y una chispa de satisfacción brilló en su mirada. Fingí sentirme abrumada, dejando caer los hombros. Es demasiado para asimilarlo de golpe. ¿Podrías explicarme qué significa cada sección exactamente? Durante los siguientes 20 minutos, Laura me desglosó meticulosamente cómo aquellos documentos le otorgarían un control absoluto sobre mi vida. Habló de agilizar decisiones médicas, de optimizar inversiones, de simplificar trámites legales. Pero bajo el velo de la conveniencia, lo que en realidad describía era una jaula legal, perfecta y sin barrotes. «¿Y George estará involucrado en todo esto?», pregunté. Por primera vez, Laura titubeó. «Bueno, George está muy absorbido por su trabajo. Yo me encargaría de la mayoría de los detalles del día a día». «Entiendo. ¿Y si algo le pasara a George?». «¿Algo como qué?», replicó, pero su voz se había teñido de cautela. «Bueno, él toma medicamentos para la tensión. Harold siempre decía que esas medicinas podían ser peligrosas si se mezclaban con otras cosas». Una luz gélida se encendió en los ojos de Laura, un destello que me heló la sangre. «Sí, es cierto. Los medicamentos para la tensión pueden ser muy arriesgados, sobre todo si alguien, por accidente, toma demasiados o los combina con algo que no debe».
¿Has notado que George ha estado más cansado últimamente? Sugerí, recordando la palidez de su rostro la noche anterior. Ahora que lo mencionas, sí, dijo Laura, y pude ver cómo las piezas encajaban en su mente calculadora. Ha estado muy estresado con el trabajo y preocupado por ti. A veces olvida si ya se ha tomado sus pastillas. Mi sangre se congeló. Lo estaba admitiendo. Sin decirlo con palabras, estaba confesando que manipulaba la medicación de George. Pobre George, murmuré. ¿Tú le ayudas a recordar que se tome las pastillas? Oh, sí, respondió Laura con una sonrisa que me revolvió el estómago. Yo me aseguro de que tome exactamente lo que necesita. En ese instante, supe con una certeza aterradora que Laura había estado envenenando lentamente a mi hijo. Laura, dije, manteniendo un temblor controlado en mi voz. Tengo que preguntarte algo. ¿Qué le pasó en realidad a tu primer marido? Su expresión se transformó. En un instante, la máscara de nuera devota se desvaneció, revelando un rostro frío, calculador. ¿Por qué preguntas eso? Porque George mencionó que estuviste casada, pero nunca entramos en detalles. Laura guardó un largo silencio, escrutando mi rostro. Luego, para mi horror, una sonrisa se dibujó en sus labios. ¿Sabes qué, Hilda? Creo que ha llegado el momento de ser sinceras la una con la otra. Se levantó y caminó hacia la ventana. Se giró hacia mí con una expresión que nunca le había visto. Era como si hubiera decidido quitarse una careta que llevaba años puesta. Thomas era un hombre mayor como Harold, y se creía más listo de lo que era. Pensaba que podía controlar a una mujer joven y hermosa con su dinero. Mi respiración se volvió entrecortada mientras la escuchaba. Pero Thomas tenía un problema de corazón, igual que George tiene un problema de tensión. Es increíble lo fácil que es acelerar un poco esos problemas. Laura, comencé, pero ella me cortó en seco. Thomas me dejó $300,000, pero no era suficiente. Yo necesitaba más. Necesitaba a alguien con una familia que tuviera dinero de verdad. George fue perfecto. Joven, inocente, fácil de enamorar, y con una madre viuda que, con el tiempo, heredaría una fortuna considerable. Lo estaba confesando todo. Cada palabra era un clavo más en el ataúd de su inocencia, una admisión de asesinato a sangre fría. ¿Cuánto tiempo llevas planeando esto?, pregunté, luchando por mantener la voz firme. Desde el día que conocí a George. Sabía que Harold tenía dinero. Solo era cuestión de esperar. Y cuando murió, y tú heredaste 4 millones... Bueno, eso superó mis sueños más salvajes. Laura dio un paso hacia mí, y en sus ojos vi una locura despojada de toda emoción. Pero entonces empezaste a hacer preguntas. Empezaste a indagar. Eso no estaba en el plan, Hilda. ¿Qué vas a querer hacer?, pregunté, aunque ya intuía la respuesta. Bueno, eres una mujer mayor. Acabas de perder a tu marido. Estás sometida a mucho estrés. No sería extraño que sufrieras un infarto, ¿verdad? Sobre todo después de descubrir los inquietantes secretos de tu nuera. Laura sacó un pequeño frasco de su bolso. Son las mismas pastillas que le he estado dando a George, mezcladas con su medicación. En dosis pequeñas, solo lo cansan. Pero en una dosis mayor, bueno, digamos que simulan a la perfección un infarto masivo. Se acercó aún más. Y cuando te encuentren, George estará tan devastado por perder a su padre y a su madre en tan poco tiempo, que necesitará mucho apoyo. Por suerte,
Tendrá una esposa adorable para ayudarle a superar el duelo. Una esposa que, casualmente, tendrá acceso legal a $4 millones. ¿Y después qué? ¿También matarás a George? Laura se encogió de hombros. George ha sido útil, pero no es indispensable. Cuando tenga el control del dinero, ya decidiré qué hacer con él. En ese momento, recordé la palabra clave. Harold siempre me dijo que tuviera cuidado con gente como tú, dije. Laura soltó una carcajada. Harold está muerto, Hilda. No puede ayudarte. Pero se equivocaba. Un segundo después, la puerta principal se abrió de golpe, y Rick entró corriendo, seguido por la detective Martínez y 2 agentes más. ¡Policía! ¡Manos arriba! Laura se quedó paralizada, con el frasco de pastillas aún en la mano. Por un instante, pareció que iba a intentar huir, pero estaba rodeada. «Laura Richmond», anunció la detective Martínez. «Queda detenida por intento de asesinato, conspiración para cometer asesinato y como sospechosa de asesinato en primer grado por la muerte de Thomas Richmond». Mientras le ponían las esposas, Laura me lanzó una mirada de puro odio. «Esto no ha terminado», me gritó. «George nunca te creerá. Él me ama». «George ha escuchado cada palabra», dijo Rick, con una calma que desarmaba. «Ahora mismo está en el hospital, haciéndose un análisis de sangre para determinar exactamente qué le has estado dando». La expresión de Laura pasó de la furia al shock más absoluto. Comprendió que lo había perdido todo. Mientras se la llevaban, me quedé sentada en mi salón, temblando, no de miedo, sino de alivio. Harold había estado conmigo, después de todo, en la forma de esa palabra clave que me había salvado la vida. Pero sabía que lo más difícil estaba por llegar. Ayudar a George a recuperarse de haber sido casi asesinado por la mujer que amaba. El aire del hospital olía a anarquía, antiséptico y a miedo. Encontré a George en la sala de espera de urgencias, con la cabeza entre las manos, más frágil de lo que lo había visto desde que era un niño. Al verme, se levantó y me abrazó con una desesperación que me partió el alma. «Mamá», susurró contra mi hombro. No puedo creer que fuera verdad. No puedo creer que Laura... que ella... No pudo terminar la frase. Se derrumbó en mis brazos, sollozando como no lo hacía desde que, a los 8 años, se cayó de la bicicleta. «Lo sé, mi amor», le dije, acariciándole el pelo como cuando era pequeño. «Lo sé». El médico que lo supervisaba se acercó a nosotros, con gesto serio. «Señor Henderson, los resultados de sangre confirman nuestras sospechas. Tiene niveles peligrosamente altos de digoxina en su sistema». «¿Qué significa eso?», preguntó George, aunque su rostro revelaba que ya temía la respuesta. «La digoxina es un medicamento para el corazón que, combinado con su medicación para la tensión, puede ser letal. En las cantidades que hemos encontrado, es un milagro que no haya sufrido un infarto fulminante». George se dejó caer en la silla, abrumado. «¿Cuánto tiempo me ha estado envenenando?» «Basándonos en cómo su cuerpo está procesando el fármaco, calculamos que ha estado ingiriendo dosis pequeñas, pero constantes durante al menos 6 meses. 6 meses. Laura había estado matando lentamente a mi hijo durante medio año, y yo solo pensaba que estaba cansado por el trabajo». «¿Se recuperará del todo?», le pregunté al doctor. «Con tiempo y el tratamiento adecuado, sí, pero necesitará estar ingresado al menos 1 semana mientras limpiamos su organismo».
Esa primera noche en el hospital, George y yo, por fin tuvimos la conversación que llevábamos años evitando. Mamá, me dijo conectado a varios monitores. Lo siento tanto. Debí haberte escuchado sobre Laura. Debí haber visto las señales. No había nada que pudieras haber visto, cariño, le dije, tomando su mano. Era una manipuladora experta. Ya lo había hecho antes. Pero tú lo sabías, ¿verdad? Sabías que algo no iba bien. Suspiré, buscando las palabras adecuadas. No sabía qué era exactamente. Solo sentía que algo no encajaba. Pero, George, quiero que entiendas una cosa. Si nunca dije nada, no fue porque no me importaras, sino porque me importabas demasiado. ¿Qué quieres decir? Quería que fueras feliz. Veía lo enamorado que estabas y pensé que quizás yo estaba siendo paranoica, que quizás solo era una suegra celosa incapaz de aceptar que otra mujer fuera importante en tu vida. George me apretó la mano. Nunca fuiste celosa, mamá. Siempre has sido protectora. Hay una diferencia. Durante la semana siguiente, mientras George se recuperaba, me dediqué a limpiar el desastre que Laura había dejado. Sus pertenencias fueron empaquetadas como pruebas. Los documentos fraudulentos, anulados. Las deudas que había acumulado a nombre de George tuvieron que ser impugnadas una por una. Pero lo más duro fue ayudar a George a procesar el golpe emocional. Me pregunto en qué momento dejó de quererme, dijo una tarde, mirando por la ventana del hospital. George, le dije con suavidad, no creo que Laura te quisiera nunca, no de la forma en que tú entiendes el amor. ¿Cómo puedes estar tan segura? Porque el amor de verdad no calcula, el amor de verdad no planea hacer daño. Laura veía a las personas como inversiones, no como seres humanos. La detective Martínez vino a vernos al cuarto día con novedades. Hemos colaborado con las autoridades de Nevada, nos informó. Encontramos pruebas suficientes para vincular a Laura con la muerte de Thomas Richmond. Su familia conservaba algunos efectos personales, incluido un diario, donde él documentaba que se sentía enfermo después de las comidas que Laura le preparaba. ¿Y eso qué significa para el caso?, pregunté. Significa que, con toda probabilidad, será condenada por asesinato en primer grado en Nevada, además de los cargos de intento de asesinato aquí. Pasará el resto de su vida en prisión. George cerró los ojos. Bien, murmuró. Una semana después George recibió el alta. Lo llevé a mi casa para que terminara de recuperarse. Y por primera vez en años, estábamos solos, sin la presencia manipuladora de Laura. Mamá, me dijo esa primera noche, mientras compartíamos una cena sencilla en mi cocina. Hay algo que tengo que decirte. ¿Qué es? Estos últimos meses, Laura me presionaba para que te pidiera dinero. Decía que necesitábamos ayuda con las deudas, pero ahora me doy cuenta de que solo intentaba acceder a tu herencia. Lo sé, le dije. ¿Llegaste a planteártelo?, me preguntó avergonzado. Por un momento, sí. Laura era muy convincente. Hacía que todo pareciera razonable. ¿Y qué te detuvo? Tú, respondió sin dudar. Recordé todo lo que has trabajado en tu vida, cómo siempre te has sacrificado por mí. No podía pedirte un sacrificio más. Sentí que se me llenaban los ojos de lágrimas. George, quiero que sepas algo. Ese dinero que me dejó tu padre, él lo ahorró pensando en nuestro futuro. En el mío,
pero también en el tuyo. Mamá, no tienes por qué... Déjame terminar. Lo interrumpí. Voy a usar parte de ese dinero para asegurarme de que nunca más tengas que depender de nadie, como dependiste de Laura. Te ayudaré a salir de las deudas que ella creó y estableceré un fondo que te dé seguridad financiera. No puedo aceptarlo. No te lo estoy preguntando, dije con firmeza. Te lo estoy diciendo. Pero hay condiciones. George me miró con curiosidad. Primero, vas a ir a terapia. Necesitas procesar lo que ha pasado con un profesional. Segundo, nada de relaciones serias durante al menos un año. Necesitas tiempo para sanar y para aprender a confiar de nuevo en tu propio juicio. George asintió. Me parecen unas condiciones muy razonables. 6 meses después, estaba sentada en mi jardín, disfrutando del sol de la tarde con un libro. George había cumplido mis condiciones al pie de la letra. Iba a terapia 2 veces por semana. Había saldado todas las deudas de Laura y se había mudado a un apartamento nuevo para empezar de cero. Sonó el teléfono. Era él. «Mamá», dijo, y pude oír la sonrisa en su voz. «¿Te gustaría venir a cenar el domingo? Quiero prepararte algo especial». «Me encantaría», respondí. «¿Alguna ocasión especial?» «Sí», dijo. «Quiero celebrar que llevamos 6 meses siendo una familia de verdad otra vez». Tras colgar me quedé en el jardín, pensando en todo lo ocurrido. Laura había intentado destruir a mi familia, robarnos no solo el dinero, sino la vida. Había estado dispuesta a matar por codicia, pero había subestimado el poder del amor auténtico. Había subestimado la fuerza de una madre dispuesta a todo por su hijo y mi capacidad para jugar su propio juego mejor que ella. Ahora, Laura estaba en prisión de por vida. George estaba sano y sanando. Y yo tenía algo que el dinero no puede comprar. Paz. Esa noche, saqué la última carta que Harold me escribió antes de morir. La había guardado para un momento en que de verdad la necesitara. «Mi querida Hilda», decía, «si estás leyendo esto, es que ya no estoy contigo. Pero quiero que sepas que la vida que construimos, el amor que compartimos y, sobre todo, el hijo maravilloso que criamos, son mi mayor legado. Confío en que usarás todo lo que te dejo para proteger lo que más importa, nuestra familia. Te amo para siempre. Harold». Doblé la carta con cuidado y la guardé en el cajón, junto a una foto de George, sonriendo en su último cumpleaños, antes de que Laura entrara en nuestras vidas. Por primera vez desde la muerte de Harold, me sentí completamente en paz. Había protegido a mi hijo, había preservado a nuestra familia y había demostrado que la paciencia y la sabiduría podían vencer incluso a la manipulación más calculadora. Laura había jugado una partida peligrosa, pero olvidó una regla fundamental. Nunca subestimes a una madre dispuesta a todo por proteger a su hijo. Y yo había ganado la partida.